Muy buenas tardes, mis hermanos. El Señor nos bendiga a todos rica y abundantemente. Me gozo en el Señor por tenerme nuevamente acá en este lugar, en nuestra iglesia, la iglesia al cual el Señor nos ha traído a todos. Después de darme la bendición de pasar una temporada en mi tierra, en la ciudad de Barranquilla, hoy estoy nuevamente acá compartiendo con todos ustedes. Me gozo, mis hermanos, en verlos nuevamente. Ya a muchos ya los he saludado, los he abrazado y bueno, bendito sea el Señor. Nos ponemos de pie por reverencia a la palabra. Vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Mateo 6. Mateo 6, vamos a leer del 31 al 33. Mateo 6 del 31 al 33. Lo que lo vaya encontrando me dicen amén. Bueno, leo para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor respalde su palabra. Se pueden sentar, mis hermanos. Este es un mensaje el cual tiene como título Las añadiduras, pero antes de adentrarnos en él, vamos a verlo en otro pasaje, el mismo versículo. Vayamos a Lucas 12 del 29 al 31. Lucas 12 del 29 al 31. Dice la palabra del Señor: Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, mis hermanos. Esto es lo que el Señor quiere enseñarnos en el día de hoy a través de esta palabra, mis hermanos. Sabemos que nosotros como seres humanos tenemos necesidades fisiológicas que tienen que ser satisfechas. Necesidades como el comer, necesidades como el vestir, necesidades como el beber, aún necesidades como dónde habitar, mis hermanos. Pero mire que aquí la palabra nos trae una gran enseñanza, que estas cosas que aunque son primordiales para nuestra supervivencia, no es lo más importante para nosotros. Que lo más importante para nosotros debe ser primeramente buscar el reino de Dios, buscar su justicia. Que de estas cosas el Señor tendrá cuidado de ellas. Miren que se tratan de cosas muy, pero muy importantes para que podamos sobrevivir. Pero aún así el Señor dice que estas cosas Él las añadirá, mis hermanos. Y muchos de nosotros lo hemos visto, lo hemos vivido en carne propia, que aún sin tener los recursos de pronto para comer, para vestir, el Señor ha suplido esas necesidades. ¿Por qué? Porque Él así lo ha prometido en su palabra. En este mensaje nos recalca que nosotros debemos buscar primero el reino de Dios, que tenemos que comenzar a vivir en este momento como siempre lo vamos a hacer en el mundo renovado por Dios que nos espera. Note que Jesús dice que todas estas cosas nos serán añadidas. Él nos está diciendo que no deberíamos querer estas cosas, para que no nos malinterpreten. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que en nuestro deseo humano de supervivencia, estas cosas son necesarias para nuestras vidas. Él lo que está diciendo es que primero nos enfoquemos en agradar a Dios, primero nos enfoquemos en buscar a Dios, primero nos enfoquemos en cumplir la voluntad de Dios,
para que veamos la gloria de Dios reflejada en nuestras vidas, supliendo todas estas cosas que son importantes, mis hermanos. Vamos a ver otro versículo que nos habla también de esta gran verdad, y está ahí mismo en Mateo 6, del 25 al 26. Pero antes de irnos allá, retomando el pasaje anterior, el de Lucas 29, él recalca algo importante. Dice en el 29, vosotros no nos preocupemos por lo que habemos de comer, ni por lo que habemos de beber, ni estemos en ansiosa inquietud. Y eso es lo que el Señor quiere. Él sabe que nosotros en nuestra humanidad, estas cosas nos causan mucha ansiedad, nos causan mucha inquietud, pero el Señor quiere que estas cosas se las dejemos a Él, que reposemos en Él, que descansemos en Él, que estas cosas no nos roben la paz. Porque haciendo lo primero que es buscar el reino de Dios y su justicia, estas cosas llegarán por sí solas, mis hermanos. Pero mire lo que dice en el 30, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Y recordemos, mis hermanos, que nosotros ya no somos del mundo. Nosotros, una vez que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nos hemos arrepentido por nuestros pecados, nos hemos apartado de ellos y buscamos agradar a Dios en todo, ya no somos del mundo. Pasamos de criaturas a ser hijos de Dios, mis hermanos. Y como hijos de Dios tenemos que confiar en nuestro Padre, tenemos que confiar en su palabra, tenemos que confiar en sus promesas. Nos está diciendo en el versículo 30 que estas cosas como la comida y el vestido, el techo, el abrigo, estas cosas son las que buscan la gente del mundo porque no conocen de Dios, porque no han tenido un encuentro genuino y verdadero con ellos, porque están perdidos en el pecado. Pero estas son cosas de las cuales a nosotros no nos deben quitar la paz, no nos deben quitar la tranquilidad, no nos tienen que producir ningún tipo de ansiedad, mis hermanos, porque Dios promete en su palabra, como lo leímos en Mateo 6, 31 al 33, de que Él suplirá todas estas cosas, solamente poniendo nuestra mirada en lo más importante, que es en agradar a nuestro Dios. Ahora sí, vamos a un versículo paralelo, y está ahí en Mateo 6, del 25 al 26. Mateo 6, del 25 al 26. También son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren que tiene como título el afán y la ansiedad. Y comienza diciendo nuestro Señor Jesucristo, por tanto os digo que no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Dice en el 26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ella? En estos dos versículos que acabamos de leer, el versículo principal de Mateo 6, del 31 al 33, y Mateo 6, del 25 al 26, que lo acabamos de leer, estos dos versículos estoy plenamente convencido de que todos lo hemos leído. Estoy plenamente convencido de que todos los hemos escuchado. Sin embargo, una y otra vez nos olvidamos de estos versículos de provisión tan maravillosos que Dios nos regala, donde Dios nos muestra su amor, nos muestra que Él tiene especial cuidado de nosotros. Cuando perdemos de vista que nuestra prioridad ante todo debe ser buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y así vamos a ver, mis hermanos, cómo el Señor suple todas y cada una de nuestras necesidades. Miren que nuestro Señor Jesucristo en el versículo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en ese versículo, mis hermanos? Nos dice que el Señor tiene especial cuidado de su creación, tiene especial cuidado de las aves, tiene especial cuidado de los animales de la tierra, tiene especial cuidado de los animales del agua. Y Él le está diciendo que no valemos mucho más nosotros que ellos. Claro que sí, mis hermanos. Él tendrá un especial cuidado de todos y cada uno de nosotros. Tan es así que la misma palabra nos enseña que cada día Dios hace salir el sol para malos y buenos.
Dios tiene el cuidado de toda su creación. Dios tiene el control de toda su creación. Pero cuando nosotros pasamos de ser creación a ser hijos de Dios, tendrá mucho más cuidado, porque tendremos mucho más valor para nuestro Creador, porque ya cambiamos de estatus de creación a hijos de Dios, mis hermanos. Y es allí donde nosotros tenemos que creerle al Señor. Hemos predicado incansablemente que tenemos que creerle a Dios, que tenemos que creerle a sus palabras, que tenemos que creerle a las innumerables promesas que Dios nos da a través de su palabra. Y esta que hemos acabado de leer es una de ellas. Dios suplirá para todas y cada una de nuestras necesidades. Que no nos desviemos buscando primero estas cosas, porque cuando nos afanamos primero por estas cosas, perdemos el rumbo, perdemos el norte, nos alejamos de Dios, descuidamos la salvación, mis hermanos. Cuando esto debe ser lo primero, este debe ser lo primordial, porque cuando yo me esfuerzo por buscar todos los días de mi vida al Señor, por agradarlo, por obedecerlo, por estar en obediencia, por estar en santidad, por trabajar para su obra, mis hermanos, téngalo por seguro que Él va a suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Él va a tener cuidado de nosotros, aún de nuestros problemas. Él va a estar allí. Él va a estar allí porque Él es un Padre amoroso. Tanto nos ha amado el Señor que no escatimó como preciosa la vida de su Hijo, la cual entregó para el perdón de nuestros pecados, la cual entregó para reconciliarnos con Él, la cual entregó para que alcanzáramos salvación y para que alcanzáramos vida eterna. Vemos a través de la palabra de Dios que aún Jesús, siendo niño, entendía muy bien este principio, que primero había que buscar del Señor. Para eso vayamos a Lucas 2, del 41 al 52. Lucas 2, del 41 al 52. Jesús tenía apenas 12 años. Lucas 2, del 41 al 52, dice la palabra del Señor. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Era un niño apenas Jesús, y ya a esa edad él tenía claro este principio. Por eso nosotros, mis hermanos, tenemos que tener claro este principio de que Dios suplirá todas nuestras necesidades, que solamente nuestra primordial razón de ser es buscar a Dios. Nuestra primordial razón de ser es agradar a Dios. Nuestra primordial razón de ser es estar en obediencia, estar en santidad. Dice el 43, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Literalmente se les extravió. 44, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Bueno, bastante relajados los padres. Solamente después de un día es que se percataron de que el niño no estaba con ellos. Pensaban que, como lógicamente todas las ciudades en la fiesta de la Pascua acudían a Jerusalén, estaba dentro de la multitud, quizás jugando con otros niños, pero esperar 24 horas. Bueno, aquí nos dice la palabra. Y pensando ellos en el 44, que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Mire que ya de los 12 años, ya él se interesaba por las cosas de Dios. Ya él escuchaba la palabra de Dios y ya él preguntaba, no solamente escuchaba, preguntaba por las cosas de Dios. Y en el 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Me imagino qué clase de respuestas daba. En el 48, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Le responde Jesús en el 49. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre
me es necesario estar. Y eso es lo que el Señor quiere hoy con este mensaje, que entendamos que es necesario que estemos en las cosas de Dios. Es necesario que nos comprometamos de lleno con las cosas de Dios, mis hermanos. Que es necesario que cada vez que el Señor toque a nuestras puertas, acudamos a su presencia, mis hermanos. Que no saquemos excusas para las cosas de Dios, porque es lo más importante para nuestras vidas. Porque de las cosas fisiológicas que necesitamos para nuestra supervivencia, el Señor mismo nos las va a dar. Aquí dice que nos las dará por añadidura. ¿Qué es una añadidura? Algo que se agrega. No sé cómo dicen acá le dicen la encima, no sé. En la costa le dicen como la ñapa. Ya, o sea, Dios esto nos lo encima. Con que lo busquemos a Él, con que nos esforcemos por agradarlo, porque nos esforcemos por hacer su voluntad. Estas cosas, tremenda encima, tremenda ñapa, comida, vestido, vivienda, salud, todas estas cosas, Él nos las va a dar gratuitamente, mis hermanos. Gratuitamente, sin tener que esforzarnos nada más por andar buscándola. Con esto no quiere decir que no hay que trabajar. Con esto no quiere decir que no hay que esforzarnos por conseguirla, pero que esta no se puede convertir en nuestra prioridad, que estas cosas no pueden desplazar a Dios, mis hermanos, que estas cosas no pueden permitir de que nos alejemos y que nos apartemos de Dios, porque conocemos hombres que se dedican a trabajar, aparentemente no están haciendo nada malo, están llevando sustento para sus casas, pero es tanto lo que se dedican a trabajar que se olvidan de lo más importante, sacar tiempo y espacio para Dios. Y es que si tú te recargas de trabajo y de estudio, ¿qué vas a hacer? Vas a llegar cansado. Y es tanto el cansancio que a los 3 minutos de haber empezado a leer la Biblia te vas a quedar dormido. O sea, tú mismo estás forzando a tu cuerpo a algo que Dios no te ha mandado. Por eso es que todo tiene que ser equilibrado. Por eso, primero que todo, pongamos todo en manos de Dios, que Él nos dé la sabiduría para manejar nuestras vidas, que Él nos dé la sabiduría para manejar nuestro trabajo, para manejar nuestros estudios, para manejar nuestras finanzas, pero sin perderlo a Él de vista. A continuación vamos a leer varios versículos que la misma palabra de Dios nos enseña y nos refuerza que nuestra prioridad siempre debe ser buscar el reino de Dios, que nuestra prioridad siempre debe ser agradar a Dios, que nuestra prioridad siempre debe ser hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Y para ello vayamos primero a Lucas 10:38. Lucas 10. Lucas 10, vamos a leerlo desde el 38 hasta el 42, mis hermanos. Es un pasaje que estoy plenamente convencido que todos los conocen. Y es un pasaje que nos asocia claramente con esta palabra que hoy estamos compartiendo, mis hermanos. Dice: Jesús visita a Marta y María. En el 38, aconteció que yendo de camino, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos un mensaje que es muy profundo, mis hermanos. Es un mensaje del cual se pueden sacar varias predicaciones, pero vamos a remitirnos a lo que tiene que ver con el texto, que lo más importante es buscar de Dios. Mire que la actitud de Marta inicialmente fue buena. Ella no rehusó en recibir al Señor, lo recibió en su casa, pero lo dejó ahí sentado. Como nos pasa a muchos de nosotros, hemos recibido al Señor,
pero no lo hacemos el amo y dueño de nuestras vidas. No lo hacemos el amo y dueño de nuestra casa. No lo hacemos el amo y dueño de nuestra familia. A muchos de nosotros nos pasa. Hemos recibido al Señor, llevamos años en el camino del Señor, pero le estamos sirviendo a Dios, estamos trabajando para Él. Nos llenamos de muchas responsabilidades. E inclusive hay hermanos que se llenan de muchas responsabilidades, aún dentro de la misma iglesia, pero su relación con Dios es nula. Y eso es algo completamente delicado. Creemos que porque estamos predicando, creemos que porque estamos en el servicio, creemos que ya eso es suficiente. Cuando también tienes que alimentar tu relación íntima con Dios, tienes que alimentar tu relación íntima con el Señor. Porque esos son los hermanos a los cuales Jesús le dirá en aquel día, cuando lleguemos delante de la presencia del Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué les contestó? No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y es que tiene que ser algo integral, mis hermanos. No es solamente servir en la iglesia de Dios, sino que tenemos que ser recíprocos con ese servicio. Tenemos que tener tiempos de calidad con Dios. Tenemos que tener tiempos de intimidad con Dios, en lo cual nos alimentemos, en lo cual escudriñemos su palabra, en lo cual ayunemos, en lo cual busquemos ese tiempo de intimidad para con Dios, mis hermanos. Porque tenemos que recordar que eso es lo más importante para nosotros, para que el Señor llegue al cumplimiento de este hermoso pasaje, que todas estas cosas de las cuales tenemos necesidad, Él las suplirá, Él las añadirá. Entonces dice en el 39, este tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Miren, una actitud totalmente diferente. Pero Marta se preocupaba con los muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y eso es lo que pasa en muchos de nosotros. Nos preocupamos mucho por el estudio, nos preocupamos demasiado por el trabajo, nos preocupamos demasiado por muchas cosas y no estamos preocupándonos por lo más importante, que es agradar a Dios. Vimos que María sí hizo lo correcto, prestarle atención al maestro, que tocaba su puerta, que tocaba su casa, y dedicarle ese tiempo al Señor. A diferencia de Marta, que aunque entre comillas no estaba haciendo nada malo porque estaba metida en las labores de la casa, no entendió que en ese momento no era lo más importante, que lo más importante era prestarle atención a Dios, prestarle atención a la palabra que Él nos trae, a la palabra que Él nos le llevaba en ese momento. Y mira que termina diciéndolo, que cansada y turbada estás, con muchas cosas, con muchos quehaceres, pero solo una cosa es necesaria. ¿Y esa cosa cuál fue? La que escogió María: prestarle la atención completa a Dios, darle el primer lugar a Dios, no desplazar a Dios, porque es que nos acostumbramos a desplazar a Dios absolutamente por cualquier cosa. Por cualquier pretexto desplazamos al Señor, con cualquier pretexto desplazamos las cosas de Dios. Aún el trabajo lo tomamos como pretexto y desplazamos al Señor, mis hermanos. Muchas veces dejamos de asistir a un culto, dejamos de asistir a un servicio por el trabajo. Pero ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que nos provea un trabajo que nos acerque más a Él, no un trabajo que nos aleje del Señor, porque un trabajo que no nos permita congregarnos, mis hermanos, eso no viene de Dios. No viene de Dios, porque necesitamos congregarnos, necesitamos este espacio, necesitamos tener intimidad con el Señor. Pero si el trabajo nos quita espacio para el Señor, órenle a Dios, órenle al Padre para que les provea, porque ahí estamos más centrados en la provisión que necesitamos para nuestro hogar, para nuestras casas, desechando este versículo. No estamos confiando en la palabra de Dios. No estamos confiando en que Él prometió, en que Él iba a proveer para todas y cada una de nuestras necesidades. Vayamos a otro versículo donde vemos que el Señor promete suplirnos todo lo que necesitemos, y es Filipenses 4, del 19 al 20. Filipenses 4, del 19 al 20. Filipenses 4, del 19 al 20. Dice la palabra de Dios, aquí habla el apóstol Pablo,
Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En el 20 le da la gloria al Señor. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos, mis hermanos. Aquí hay una promesa. Y es esto lo que el Señor quiere, que le creamos a Él, que le creamos a sus promesas, porque es que esas promesas están dadas precisamente para fortalecernos, para que crezcamos espiritualmente. Y bien hacemos en creer a cada una de estas promesas que aquí hay, porque la Biblia está llena de muchas, pero muchas promesas, mis hermanos, las cuales nos van a fortalecer en esos momentos de dificultad, en esos momentos difíciles, en esos momentos en que de pronto caímos en enfermedad, nos quedamos sin trabajo, perdimos un ser querido. Son las promesas del Señor, nuestro estandarte. Son las promesas del Señor donde nos vamos a afirmar, si es que realmente le creemos a Dios. Porque si le creemos a Dios, tenlo por seguro, mis hermanos, que vamos a resistir, que vamos a aguantar y que vamos a soportar. Mire que aquí el apóstol Pablo lo dice con esa seguridad y nosotros tenemos que creer lo que es así, que mi Dios suplirá todo lo que nos falta, o sea, todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y como siempre, para el Señor será toda la gloria, mis hermanos. Otro versículo que nos habla de que el Señor nos recomienda que pongamos nuestra mirada primeramente en Él, en Jesucristo, nuestro Salvador. Está en Mateo 6, del 19 al 21. Mateo 6, del 19 al 21. Otro versículo que también lo hemos escuchado. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo. ¿Dónde nos manda a hacer tesoros el Señor? En el cielo. ¿Por qué? Porque allí ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Dice en el 21, porque donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, mis hermanos. Y miren que aquí nuevamente el Señor nos recalca la importancia de en dónde tenemos que invertir, hablando financieramente. Dónde tenemos que preocuparnos por invertir, que es en el reino de Dios, que es en el reino de los cielos. Porque el tesoro que hoy tenemos, ¿cuál es? Nuestra salvación. Es un tesoro que no tenemos forma cómo pagarlo, pero es un tesoro que recibimos gratuitamente el día que decidimos reconocer a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Pero este tesoro tenemos que cuidarlo. Este tesoro tenemos que cada día de nuestras vidas labrarlo para que no nos sea arrebatado, mis hermanos. Ahí es donde el Señor nos pide que no hagamos tesoros en la tierra, porque todo lo que está aquí en la tierra es corruptible. Todo lo que está aquí en la tierra, en un abrir y cerrar de ojos, se puede perder. En un incendio, por ejemplo, como le pasó a esta gente adinerada en Los Ángeles, que en menos de 24 horas perdieron todas sus posesiones. Cuando nos morimos, nada nos vamos a llevar. Entonces, todas estas cosas son superfluas, son efímeras, de nada sirven. Pero en cambio, la salvación de la que hoy contamos, de la que hoy gozamos, nadie nos las puede quitar, nadie nos las puede arrebatar si nos encargamos de cuidarla, si nos encargamos de alimentarla todos los días de nuestra vida. Ese es un tesoro incorruptible. Mira que la misma palabra dice: si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, nadie nos los puede quitar, ni aún el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, siempre y cuando nos sometamos a Dios, porque a eso nos manda Él en su palabra: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de nosotros. Y someternos pues a Dios es tener este principio de tener nuestra mirada primeramente en el Señor, nuestra mirada primeramente en agradarlo, nuestra mirada primeramente en obedecerlo, mis hermanos, porque eso es lo que Él quiere. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios. A veces nosotros vemos los mandamientos de Dios como gravosos,
Pero es que no estamos entendiendo que esos mandamientos que Él nos da son para guardarnos, para cuidarnos, son para protegernos. Entonces, ¿por qué tenemos que sentir los mandamientos de Dios como gravosos, mis hermanos? Si antes son para nuestro propio beneficio. Porque recordemos que estamos en un proceso que se llama santificación, en el cual todos los días de nuestra vida el Señor va quitando todas esas imperfecciones que aún hay en nosotros, que deben ser quitadas para poder llegar a esas moradas celestiales. Y que por eso Él nos instruye a través de su palabra, y que por eso bien hacemos en estudiar la bendita palabra de Dios, pero no solamente en estudiarla y dejarla aquí, sino obedecerla y cumplirla en nuestras vidas, mis hermanos. Vayamos a otro versículo, ahí mismo en Mateo 16. Del 26 al 27. Palabras también de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, del 26 al 27. Dice la palabra del Señor: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Gloria a Dios, porque Jesucristo vendrá. Jesucristo vendrá a pagarle a cada uno conforme a sus obras. Pero aquí nos hace una gran recomendación. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Dinero, fama, prestigio, poder. ¿De qué le sirven todas esas cosas? Si al final, cuando parta de este mundo, perderá su alma, mis hermanos. Nos olvidamos que la misma Biblia establece que todos los hombres morirán una sola vez y al final vendrá el juicio, que tendremos que dar cuenta a Dios por todo lo que hicimos en vida y por todo lo que dejamos de hacer, que nos espera una eternidad y que Dios nos ofrece dos lugares donde pasar esa eternidad. Una es el cielo, que es la cual debemos anhelar cada día, y la otra es el infierno, la cual la Biblia describe como un lugar de tormento, donde el calor y el fuego nunca se acaban, donde el gusano nunca perece, mis hermanos. Y es eso donde nosotros tenemos que tener nuestra mirada, en el premio, en el galardón, en esas moradas donde pasaremos nuestra eternidad. Porque sin lugar a duda todos, unos primero, otros después, vamos a morir. Pero el premio que nos espera es grande, mis hermanos. Por eso es que tenemos que tener nuestra mirada en el Señor para poder llegar a esas moradas celestiales. Por eso Él nos hace este consejo de que le sirve al hombre ganar el mundo entero. Pero ¿qué vemos hoy en día? Que las personas buscan más el reconocimiento del hombre, buscan más la fama, buscan más el prestigio, les interesa más un like, les interesa más un me gusta, les interesa más lo que piensen las demás personas de sí mismas, y peor aún, personas que ni siquiera conocen. Cuando realmente lo que nos debe importar es lo que piense el Señor de mí. Eso es lo verdaderamente importante. ¿En qué posición tiene el Señor de mí? Eso es lo que realmente nosotros tenemos por qué preocuparnos. Que el Señor piense bien de nosotros, que nos vea aceptos, agradables, que nos vea justos. Así como habló del siervo Job, el cual lo catalogó como un hombre justo, recto, apartado del mal. Así es que necesitamos que el Señor nos vea como hombres justos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, mis hermanos. No nos tiene que importar lo que piense la gente de nosotros, mis hermanos. Entonces aquí en este versículo el Señor nos da un consejo de que no nos afanemos por ganar el mundo. Eso de nada sirve. Eso de nada sirve, porque si estamos alejados de Dios, perdidos de Dios, lo que nos espera es una eternidad de sufrimiento, mis hermanos. Pero si hacemos todo lo contrario, nos espera un galardón muy grande. Vayamos a Lucas 12, del 16 al 21 para reforzar este versículo.
Lucas 12 del 16 al 21. Lucas 12 del 16 al 21, también palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 16, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y en el 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero ¿qué le responde el Señor en el 20? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será, mis hermanos? Aquí vemos una gran verdad. Aquí vemos que Dios cataloga como necio a un hombre que solamente se preocupa por las cosas materiales, por amasar dinero, fama, prestigio. Pero mira que el Señor nos dice que eso es una necedad, porque eso no sirve absolutamente de nada. De hecho, el que ama el dinero acarrea una maldición para sí, como lo veremos más adelante. Y el que ama el dinero lo que hace es que se aleja totalmente del Señor, se aparta totalmente del Señor. Porque su confianza va a estar en las riquezas que tiene. Y es verdad, tiene tanto dinero que no le alcanza ni esta vida ni 3 generaciones para gastársela. Pero algo tan sencillo como una enfermedad incurable, es donde se va a dar cuenta de su pobreza, que es un pobre ciego, desnudo y desventurado, mientras no tenga a Dios como lo primero en su vida, como lo primero en su corazón. Pero aquí vemos también lo efímera que son las cosas de aquí de la tierra, que igual, ¿de qué nos sirve amasar tanta fortuna si al final nos vamos a morir y nada nos vamos a llevar? Invirtieron toda su vida en cosas vanas, superfluas, que no sirven absolutamente para nada, pero no tuvo ningún tiempo para Dios, no tuvo ningún tiempo para hacer la mejor inversión de sus vidas, que es invertir en las cosas del cielo, en las cosas del Señor. Así nos lo muestra este versículo, mis hermanos. Por eso es que tenemos que siempre, en cada acto de nuestras vidas, siempre darle la prioridad a Dios, darle la prioridad al Señor. Vayamos a Hebreos 11, del 24 al 26, y ya vamos terminando. Hebreos 11, del 24 al 26. Dice la palabra del Señor, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Recordemos que Moisés fue cogido de las aguas cuando era un bebé y criado por la hija de Faraón. Pero cuando ya fue grande, que ya tenía control de sus pensamientos, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, él renunció a esos deleites que son pasajeros. Pero miren que dice en el 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y eso es lo que es el pecado, mis hermanos. Deleites temporales, deleites pasajeros que de nada sirven, mis hermanos. Así que no nos dejemos seducir por el pecado, no nos dejemos seducir por las cosas de este mundo, por la vanagloria de este mundo. No nos dejemos seducir, porque todo eso es pasajero. ¿Y de qué sirve algo pasajero, circunstancial, superficial, cuando nos espera un galardón para toda la vida, mis hermanos? No sirve absolutamente de nada. Sigue diciendo en el versículo, en el 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y esto es lo importante, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y es allí donde debe estar nuestra mirada, mis hermanos, en el galardón que nos espera, en el premio que nos espera en esas moradas celestiales que nuestro Señor Jesucristo
Él mismo va a preparar para todos aquellos que lo hemos creído en Él, que lo hemos recibido como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que nos hemos arrepentido por nuestros pecados, que nos hemos apartado de ellos y que luchamos intensamente por llevar una vida en obediencia y santidad. Porque el buen cristiano todos los días, mis hermanos, está luchando. Todos los días mientras estemos aquí en la tierra tenemos que estar luchando contra el asedio del pecado. Porque recordemos que el pecado aún mora en nosotros, mis hermanos. Pero que si nosotros alimentamos nuestro espíritu antes que a nuestra carne, lo vamos a mantener ahí quietecito, no muerto. Por eso es que tenemos que esforzarnos y tener nuestra mirada puesta en ese premio que nos espera, en esas moradas, mis hermanos. Pónganse a pensar en algo. Si aquí en la tierra Dios nos sorprendió con las montañas, con los ríos, con los mares, con el cielo, con las estrellas, que nos quedamos boquiabiertos al ver la majestuosidad de Dios en esas montañas, ¿cuánto más nos va a sorprender en esas moradas, mis hermanos? ¿Cuán hermoso será ese lugar, mis hermanos? Por eso es que nuestra mirada tiene que estar puesta en ese premio, como Moisés, que renunció a todo, renunció a la riqueza, a la fama, al prestigio, al poder. Eso nos manda. Renunciemos a esas cosas porque de nada sirven. Son superfluas. Esas cosas nos van a alejar. Esas cosas nos van a apartar. Esas cosas no nos van a dejar llegar a esas moradas celestiales. Y como le decía, hay algo en lo cual muchos de nosotros ponemos nuestra mirada y es en el dinero. Y no es que el dinero sea malo, mis hermanos, sino que a veces le damos más importancia al dinero antes que a las cosas de Dios. Y sepan ustedes, mis hermanos, que cuando tus ojos están puestos al dinero, cuando tu amor es al dinero, vas a acarrear sobre tu vida y sobre la de tu familia una maldición, mis hermanos. Y vamos a verlo inicialmente en 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10. Lo dice la palabra de Dios. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire este versículo tan poderoso. Porque la raíz de todos los males que hay hoy en el mundo es el amor al dinero. Esa es la raíz de las guerras, de las enemistades, de los pleitos. Las mismas familias se matan entre sí por amor al dinero, por la avaricia, por la codicia. Vemos lo perjudicial que es amar al dinero. Pero mire que también nos toca a nosotros, porque dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Y a eso nos puede llevar el amar al dinero más que al Señor. Nos va a extraviar de la fe, nos va a sacar del camino. Y si nos va a sacar del camino, ¿qué nos espera? Una eternidad en el infierno, mis hermanos. Entonces mire que es tan delicado este tema porque dice que algunos se extraviaron de la fe porque amaron más al dinero que al Señor. Y la misma Biblia nos hace esa advertencia que no puedes amar a dos amos al mismo tiempo, porque amarás al uno y aborrecerás al otro. Así que, mis hermanos, la invitación es que pongamos nuestros ojos en el Señor, que pongamos nuestra mirada en el Señor, que cumplamos sus mandamientos. Y por último, Eclesiastés 5:10. Eclesiastés 5:10, allí nos habla de la maldición que acarrea amar al dinero. Eclesiastés 5:10, escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la tierra después de nuestro Señor Jesucristo. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Ahí está la maldición, mis hermanos. Y lo hemos visto a través de los narcotraficantes. Esas personas que tienen tanto dinero y quieren más y más y más. Es una maldición que carga, es algo que los carcome, que no les da paz, no les da tranquilidad. Y por eso terminan cavando su propia tumba y por eso terminan arrastrando hasta sus familias. Hay una maldición, mis hermanos, para aquel que ama el dinero. Ahí lo que lo está diciendo en el 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará ningún fruto.
también esto es vanidad. Lo que le pasó al hombre rico, que no encontraba dónde guardar todo su fruto, todo lo que había cosechado, y pensó en hacer unos graneros más grandes, amasar más fortuna. Pero mira lo que dice, esa persona no sacará ningún fruto. ¿Qué le pasó? El Señor lo recogió. No pudo disfrutar de eso. Nos ponemos de pie, amado Padre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te exaltamos, te glorificamos, Padre eterno, porque eres bueno, precioso y maravilloso, Señor. A ti, Padre amado, te damos la gloria y la honra por tu palabra, Señor. Porque eres tú, Padre amado, el que nos instruyes a través de ella. Eres tú, Padre amado, el que pones en nuestros corazones el sentir, Señor, de traer a nuestra iglesia, Señor, a este lugar, tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos instruyes. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos muestras, Señor, en qué cosas estamos fallando, en qué cosas estamos bien, en qué cosas tenemos que mejorar. Te pedimos perdón, Padre amado, si hemos perdido de vista, Señor, este mensaje, Señor, en que nuestra mirada debe estar puesta primeramente en ti, Señor, que no tenemos que afanarnos ni preocuparnos por aquellas cosas que, aunque son fundamentales para nuestra supervivencia, tú nos las darás, Padre Celestial, porque así lo has prometido, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra, ayúdanos a entender este mensaje, porque de esta manera, Padre eterno, podremos disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú eres nuestro Padre Celestial por excelencia. Tú suplirás todas y cada una de nuestras necesidades. Si tienes cuidado de toda tu creación, Señor, mucho más de cada uno de nosotros que ya somos tus hijos, Señor. Te bendecimos, amado Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre eterno. Y te pedimos, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos que están enfermos, quebrantados de salud, para que seas, amado Padre Celestial, colocando tu mano de sanidad sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, Señor. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras luchas, en todas nuestras batallas, en todas nuestras necesidades de las cuales tú tienes conocimiento, sin perder de vista, Padre amado, que tú nos ayudarás absolutamente en todo. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, fieles a tu palabra, fieles a tus principios, Señor. Todo te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Ahora te pido que lleves a cada uno de mis hermanos acá a sus hogares en bendición y en seguridad. Amén y amén. Que tengan una bendecida tarde.